La reforma universitaria es un movimiento muy original, de lo más original que se ha producido en nuestro país, que tiene después de 100 años prácticamente una vigencia total en su acción, en sus ideas, en sus propósitos. Se dio dentro del ámbito de las universidades argentinas, básicamente la Universidad de Córdoba en 1918, pero había antecedentes importantes porque nuestras universidades, hay que reconocerlo, tenían todas sus defectos y sus problemas. En el momento en que se produce la reforma cordobesa, 1918, existían 3 universidades nacionales en el país y 2 provinciales. Las provinciales se nacionalizaron a raíz justamente del movimiento de reforma y eran las de Tucumán y Litoral, o Santa Fe se llamaba en ese momento. Mientras que las nacionales que ya existían eran la de La Plata, la más reciente, de principio de siglo recién, como Universidad Nacional. Esa condición se la dio Joaquín B. González. La universidad ya existía, pero se nacionalizó por obra de Joaquín B. González, que era una universidad, digamos, cientificista. La Universidad de Buenos Aires era una universidad que tenía alrededor de un siglo de vigencia ya, y tenía una estructura también de tipo científico. Y por último, la más antigua de todas, que ya sumaba más de 300 años, la Universidad de Córdoba, que era una universidad ultramontana, medieval y realmente muy retrógrada, donde tenía que estallar, era indefectible que estallara en definitiva allí, porque era la que más compleja situación tenía, el conflicto que en realidad estaba latente en todas las universidades argentinas y americanas, porque la reforma se extiende de tal manera, empieza en Córdoba, inmediatamente se extiende por toda la Argentina, inmediatamente por toda Latinoamérica hasta México, lo que hace ver que en realidad los problemas que la reforma atacó en la universidad primero y que rápidamente se derivaron a las situaciones políticas generales, eran comunes a todos nosotros. Esta reforma empezó por los aspectos pedagógicos, protestando por los malos profesores, por la mala designación de las cátedras. Había, sobre todo en Córdoba, problemas muy complejos porque además incidía mucho el factor eclesiástico, que mucha gente resistía. Había que jurar, los títulos se juraban por los santos evangelios, lo cual parece contradecir la libertad religiosa establecida en la Constitución. Los profesores se designaban, digámoslo un poco burdamente, a dedo, es decir, no había concursos. Hubo casos en que el obsequio matrimonial, cuando un joven se casaba, la universidad le regalaba una cátedra. Esto pasó en la Universidad de Córdoba, está documentado también. Los profesores, según investigó Juan B. Justo, que fue a Córdoba y estuvo haciendo una investigación muy seria, eran bastante ignorantes, cometían errores de ortografía pavorosos. La biblioteca de la Universidad de Córdoba no se puede afirmar que fuera biblioteca, no tenía registro, era un amontonamiento de libros en los cuales él no pudo encontrar un solo libro de los grandes escritores del momento, de los grandes pensadores que estaban en ese momento en el candelero y que había que tener. Por supuesto no había nada de Marx, no había nada de Engels, no había nada de ninguno de Stammler, de Huxley, no había nada de biología, de la biología moderna, ¿verdad? No había nada de la teoría evolucionista, no pudo encontrar ningún libro de estos. Hizo una investigación muy seria y después hizo un reclamo, una interpelación al Poder Ejecutivo que fue muy llamativa, muy importante. Estas cosas los estudiantes de Córdoba no las podían tolerar ya dando el tiempo y habían creado una grave situación de fondo. Pero como dice Aristóteles, las grandes revoluciones, y esta en alguna medida fue una revolución bastante importante,
se producen por causas muy profundas, pero estallan por una minucia. De modo que de pronto hubo una reglamentación en la ordenanza de decanos que establecía condiciones de aplazo más duras, y eso fue lo que motivó, en definitiva, el estallido, porque cuando el centro de estudiantes había empezado a organizarse en ese momento, reclamó, el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba dijo que no aceptaría ningún reclamo. En realidad había habido antecedentes. Había habido en Buenos Aires una prerreforma bastante importante en los años 3 y 6, particularmente en las facultades de Derecho y de Medicina, que eran gobernadas, igual que en Córdoba todavía después, no por ninguno de los elementos activos de la universidad. No digamos ya por los estudiantes, ni por los graduados, ni siquiera por los profesores. Los profesores tampoco participaban en el gobierno, sino que había una academia ajena a la universidad por completo, de presuntos personajones que no habían sido, la mayor parte de ellos nunca, ni siquiera profesores universitarios, algunos ni siquiera intelectuales destacados, que eran los que gobernaban la universidad. Frente a eso, entonces, se produjo un movimiento creciente en la medida que el Consejo Superior fue rechazando las peticiones. La situación se fue complicando y hubo todo un proceso de solicitudes de intervención al Poder Ejecutivo, que acababa de cambiar, era Irigoyen, ahora el presidente de la República. Esto motivaba una posición nueva dentro del país, como la guerra que se estaba librando entre el 14 y el 18, terminaba en ese momento. El mundo cambiaba, y por lo tanto también cambiaba la universidad, que tenía otra jerarquía, otro interés, otra dimensión que la que había tenido hasta ese momento, que era casi exclusivamente medieval, a pesar de que en Córdoba había habido sectores liberales también muy importantes, pero que nunca pudieron tener el dominio de la universidad, que era realmente un dominio clerical preconciliar. Era un dominio, diríamos así, preconciliar, muy retrógrado. Entonces, esta situación en Córdoba se resolvió con las intervenciones del Poder Ejecutivo, y se resolvió de una manera bastante favorable a los pedidos, a través de 2 intervenciones que hizo Irigoyen por pedido de los estudiantes, de la manera como los estudiantes querían. Se cambió el sistema de gobierno, se dio intervención a los profesores, se eliminaron las academias como elemento. Las academias subsistieron, pero en su función académica, no como regentes o directivos de la universidad. Se le dio a los profesores el gobierno de la universidad, y a los estudiantes la posibilidad de tener representantes, no todavía alumnos, pero sí graduados o profesores que los representaban y que de algún modo llevaban sus intereses, su pasión, sus propuestas a la universidad. Esto en Córdoba creó, lo dice Adolfo Posada, que visitó el país en ese momento, en Córdoba entre los estudiantes creó una verdadera euforia, quizá excesiva. Los estudiantes estaban tan encantados que realmente no salían en sí de su alegría. Muchos reformistas asumieron la cátedra universitaria en ese momento, otros no, algunos persistieron en ella y otros no. Y ahí se destacan algunas figuras muy importantes, entre las cuales habría que mencionar a Saúl Alejandro Taborda, que es el gran pedagogo de la Reforma, y sobre todo a Deodoro Roca, que fue el verbo de la Reforma. Deodoro Roca para mí es uno de los más grandes intelectuales argentinos, de los más grandes escritores argentinos del siglo XX, que está un poco olvidado, un poco retraído, un poco negado, precisamente por eso, por ser del interior y por haber sido un contestatario. Y eso prácticamente hace que su figura sea siempre requiera siempre, en quienes lo estimamos, un esfuerzo para fortalecerlo, traerlo a colación, hacerlo leer, porque es tremendo. El que lea Deodoro Roca advertirá, a mí me parece que desde Sarmiento no había un escritor nacional con semejante vehemencia, con semejante fuego en su pluma, y además con una calidad literaria al nivel de cualquiera de los grandes escritores del siglo XX. Y en esto no digo ninguna
ninguna butad, ninguna cosa extraña. El que no crea que Deodoro Roca como escritor es tan importante como los grandes escritores, yo no digo que sea más que Borges, pero puede estar a su nivel, puede comparársele o a Martínez Estrada o a Artaud o al que sea. El que no crea esto, lea Deodoro Roca y después viene y lo discute conmigo y nos peleamos a muerte. De manera que estas figuras u otras figuras de gran importancia, Gumersindo Sayago, Tomás de Villafañe Lastra, Gregorio Berman, Enrique Barros, gran figura, presidente de la Federación, que fue herido gravemente por los sectores católicos. Por los sectores católicos le hundieron la cabeza de un cachiporrazo y estuvo prácticamente a la muerte. El principio cristiano ahí se reveló claramente. De modo que el principio reformista entonces tomó cuerpo en Córdoba y se trasladó rápidamente a Buenos Aires, que es lo que nos interesa más, puesto que aquí estamos nosotros. Curiosamente, el hombre más viejo, o poco más o menos, que tenía la universidad era el rector Eufemio Uvalles, y es el que establece la reforma en Buenos Aires. Es asombroso cómo este hombre, muy mayor de edad, entiende el proceso, modifica el sistema de gobierno, el sistema de gobierno de la Universidad de Buenos Aires, da representación a los estudiantes, cambia los organismos directivos, y durante los años 20 la Universidad de Buenos Aires está bajo la égida de la reforma y de la contrarreforma, porque naturalmente la reforma trae muchas violencias en contra y hay una batalla permanente. Esta batalla tuvo especial importancia en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el decano, que en definitiva logró quedarse, la figura que logró quedarse con el decanato, fue el futuro presidente Castillo, Ramón Castillo, que fue decano semifraudulento en la facultad y fue después presidente fraudulento de la Nación. O sea, los sistemas que aplicaron después en la Nación los gobiernos fraudulentos, conservadores fraudulentos y ultrarreaccionarios, los aplicaron primero en la universidad con los mismos criterios. Y la delegación estudiantil, que era minoritaria frente a la de profesores, que era el doble, tuvo figuras muy importantes como Julio B. González o Carlos Sánchez Viamonte, que los volvieron locos a los profesores. Les ganaban los debates, hay que leer los debates lo que son, los profesores se atroquelan en un silencio pavoroso, no tienen que contestar, después votan y ganan, como les dijo audazmente Sánchez Viamonte, perdón. Ustedes nos ganan no con argumentos, sino con las asentaderas. Son más que nosotros y votan y nos ganan, pero el debate lo ganaban evidentemente los consejeros estudiantiles, que no eran ya estudiantes, eran todos graduados. Después vino la revolución, el golpe militar del 30, donde un sector reformista intervino a favor del golpe y otro sector en contra. Generalmente se destaca como que la reforma fue partidaria del golpe. No es así, fue un sector que estuvo en eso y otro sector estuvo vivamente en contra. Pero bueno, rápidamente el sector que apoyó el golpe de Uriburu también reaccionó y se retiró, pero pagó las consecuencias. De modo que los años siguientes, a partir de entonces, la lucha reformista se hace muy dura. Viene después el peronismo. El peronismo elimina absolutamente la autonomía. Eran los grandes principios reformistas, habían sido la autonomía, para darle a la universidad libertad frente a los poderes políticos, el cogobierno, particularmente la intervención de los estudiantes en el gobierno, precisamente para que no se formaran caucus o grupos consolidados que no fueran realmente representativos, la publicidad de los actos universitarios, la extensión universitaria, la vocación de servicio, es decir, la universidad tenía la obligación de devolver a la sociedad lo que recibía de ella. La sociedad la está sosteniendo, la universidad es sostenida por la sociedad
en Argentina, y tiene entonces que tener eso presente y no encerrarse en un castillo como muchas veces lo ha hecho. Pero todos esos años fueron muy complejos, fueron muy antirreformistas, el peronismo fue muy antirreformista. Solamente a su vejez, en los últimos tiempos, Perón postuló sorprendentemente la reforma universitaria y la apoyó y manifestó, por lo menos oralmente, verbalmente, que era una gran cosa. Pero la gran universidad reformista se instauró finalmente en el año 55 y el 66, en todo el país. Las grandes figuras de la segunda generación reformista estuvieron allí presentes y la manejaron. Bueno, ahí estuvo básicamente José Luis Romero, que fue el primer rector de la Universidad de Buenos Aires en el año 55, y que fue, yo lo digo siempre, creo que la figura moral e intelectualmente más alta que yo he conocido, una figura a la cual admiro indiscriminadamente. Riccieri Frondizi, que parecía tallado para el cargo de rector, Sadowski, bueno, todas las grandes figuras que Escardó, las grandes figuras que estuvieron en ese proceso de la gran universidad reformista, que fue un verdadero modelo, donde se hicieron grandes cosas, se creó UDEVA, se crearon nuevas facultades absolutamente indispensables, se creó la ciudad universitaria y se empezó a edificar y se edificó, estábamos muy en retraso en ese aspecto también. Todos los aspectos modernos de las universidades se hicieron en esos años, que fueron 11 años de realmente de esplendor. Yo tuve la enorme fortuna, yo estaba en tercer año en ese momento, pero prácticamente me formé en esa gran universidad, así que la conozco bien, y asumí la docencia inmediatamente después, de modo que mi vida se desarrolló allí durante tantos años, y realmente puedo decir que era un lujo estar en esa universidad. Vinieron después años de represión, de retroceso, y finalmente con la devolución de la democracia en el año 83, nuestro modelo, los que de algún modo gestionamos la universidad a partir del 83, nuestro modelo fue siempre ese periodo del 55 al 66, y venimos desarrollando la universidad de acuerdo en lo posible a los sistemas y a los procesos reformistas, que sorprendentemente, después de 100 años, esto es muy notable, tiene que ser un movimiento muy importante, muy profundo, que ha llegado a las necesidades íntimas del proceso universitario. El proceso universitario empezó así, primero por la pedagogía, después se dio cuenta que había que saltar a lo a lo social, después a lo cívico, después a lo político concretamente, de modo que ha habido un desarrollo, dijo Deodoro Roca, los estudiantes salieron a buscar a un maestro y se tropezaron con un mundo. Ello es así, se dieron cuenta que la reforma tenía que ser mucho más vasta, mucho más amplia, mucho más comprensiva, que simplemente cambiar un reglamento de un artículo escolar. Reitero que realmente este principio, después de 100 años y extendido por toda América Latina, y que aún tuvo alguna incidencia en el Mayo francés, que de todos modos no tuvo la categoría que tuvo la reforma del 18, bueno, ha tenido una trascendencia muy grande. ¿Qué hicieron en el 18 los estudiantes? Que es muy raro en estos procesos destructivos, en estos procesos demoledores. Generalmente el proceso demoledor demuele, y si uno le dice, ¿usted qué piensa hacer ahora? Le contestan, no me distraiga con lo que pienso hacer ahora, estoy demoliendo. Pero los estudiantes dijeron, no, vamos a demoler lo que está mal y vamos a decir lo que nos gusta, lo que queremos hacer. Y crearon el primer Congreso Nacional de Estudiantes, que fijó, después de un arduo debate muy extraordinario, muy profundo, de altísimo nivel, con figuras que después fueron figuras intelectuales del país, encabezado, el primer presidente fue Osvaldo Ludé, una gran figura, un médico de gran importancia. Luego, entonces, ahí se plantearon los puntos fundamentales de la reforma, que todavía siguen, en algunos casos
todavía medio aspiraciones, en otros casos ya nadie los discute, el cogobierno estudiantil, la autonomía universitaria, la idea de servicio que es fundamental. La universidad no puede estar en un castillo, la universidad tiene que estar siempre al servicio del país que lo sostiene y tantas otras cosas más que todos tenemos. Esta reforma pues se mantiene vigente. A mí me sorprende, después de 100 años veo con enorme alegría, porque yo soy institucionalmente un reformista desde muy tierna edad, porque lo heredé de mi padre, que fue un reformista importante. Este principio reformista mantiene su vigencia y es realmente admirable. ¿Qué es lo que mantiene? A veces me dicen, ¿qué queda de la reforma? Bueno, seguramente no la ordenanza de los 3 ceros del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba en 1918. Tampoco la Revolución de Mayo nos interesa discutir lo que decía el obispo Lué, pero sí el principio general. De la reforma nos queda el principio de libertad, el principio de dignidad, el principio de servicio de la universidad al país que lo sostiene y el principio de que la universidad no es una isla, no es un lugar aislado, no es un lugar separado de todo, sino que la universidad debe rendir sus frutos al país que la sostiene y que todos debemos contribuir a eso. ¡Viva la reforma universitaria!